Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Vamos a orar a nuestro Dios. Bendito Padre Celestial, gracias porque tu palabra nos anima a poder seguir escudriñándola y a poder, Señor, seguir poniéndola en práctica. Y es lo que te rogamos, Señor, que tú nos ayudes a no solo entender, no solo a saber, sino a ser hacedores de tu palabra. Señor, bendice este tiempo, bendice a mis hermanos presentes, también a los que no están presentes, a los que lo ven a través de YouTube, que también, Señor, puedan ser edificados. Señor, pedimos que también pues la iglesia pueda crecer y hacer la obra que tú has mandado hacer. Bendice, Señor, nuestras vidas, ayúdanos a hacer bendición, y en el nombre de Jesucristo, amén. Amén. Podemos tomar nuestro lugar y bien, vamos entonces a continuar con este pasaje que es sumamente interesante y que puede llegar a traer algunas dudas sobre cuándo enmarcar estos tiempos. Y bueno, dice el Señor Jesucristo, y aquí el Señor Jesucristo va a hablar ya de la segunda venida, es decir, ya toca tierra. Por lo tanto, lo vemos aquí en esta transición, porque dice, e inmediatamente después de la tribulación, de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Todo esto ya para marcar la venida del Señor como una señal. Así que si usted está viendo eventos en estos días, como por ejemplo hace unos días que tuvimos la famosa luna de sangre, ¿verdad? O este eclipse, ¿se acuerdan de este eclipse? Sí. Nosotros pudimos medio verlo en la noche y la verdad es impresionante. Sin embargo, tenemos que entender que no tiene nada que ver con los tiempos finales. Simple y sencillamente es algo que pasó. Pero no es nada que marque y diga, ay, a partir, no. Tenemos que pensar que Dios tiene un plan y un propósito y que no va a parar hasta cumplir su plan y su propósito. ¿Sabe? Una de las cosas que Dios quiere hacer es salvar a los más que se puedan. Por eso Pedro dice que algunos tienen por tardanza la venida del Señor, pero en realidad lo que Dios quiere es que muchos vengan al arrepentimiento y sean salvos. De eso se trata, ¿verdad? Que todo este tiempo, ya han pasado casi 2000 años y el Señor no viene, gracias a Él, porque de esa manera mucha gente se sigue salvando. Es así. Si no fuera así, si por ejemplo Él hubiese venido en 1972, yo no hubiera sido salvo, ni siquiera hubiera existido, punto. Así de sencillo. Pero el Señor permite que pasen todos estos tiempos, permiten que nazca, permiten que de alguna manera pueda tener esta vida y salvarme por su gracia, por su misericordia. ¿Merecedor de la salvación? No, nadie es merecedor de la salvación. Nadie. ¿Sabe? Hay mucha gente que se considera bueno, porque dice, yo nunca he matado, nunca he robado, nunca he hecho esto, nunca he hecho lo otro. Pero no es por lo que has hecho o por lo que no has hecho. Es porque en primer lugar naces pecador. El pecado imputado al hombre en el pecado de Adán. Nacemos con el llamado pecado original. Todos nacemos pecadores. Y ese pecado, simplemente, ese pecado te impediría que llegaras al cielo. Y alguien diría, pero por un pecado, ¿quién te puede perdonar ese pecado que ni siquiera yo cometí? Lo cometió Adán y lo cometió hace miles de años. ¿Por qué Dios no me podría de alguna manera simplemente salvar de un pecadito? Y aquí cometemos varios errores. Uno de ellos es minimizar el pecado. El pecado es pecado.
No importa cómo lo veamos nosotros, porque ¡ay, mató! Y nos escandaliza. ¡Ay, adúltero! ¿Verdad? Y hasta le ponemos ahí un acento donde no lleva acento, ¿no? Porque hacemos grandes los pecados. Pero en primer lugar, los pecados no son pequeños. Son una ofensa a la santidad de Dios. Y si yo lo tengo, sea por implicación, por imputación, no lo puedo quitar de mi vida. No lo puedo quitar, y el único que puede quitar ese pecado es Dios. Ahora, si somos honestos, somos pecadores. ¿Verdad? La gente que dice, porque a mí me ha tocado platicar con personas que dicen, yo nunca he pecado. Yo no soy pecador. Yo soy bueno. Y yo digo, pero si bueno solo es Dios, y lo dijo el Señor Jesucristo. Y dice, no, yo soy bueno. Yo no he matado a nadie, ni he robado, ni he hecho nada malo. Nunca he desobedecido, nunca he dicho malas palabras, jamás. Y yo digo, ¿sabe cuál es su pecado? Mentir. No hay otra. Porque dice la Biblia, el que dice que no tiene pecado, le hace a él mentiroso y la verdad no está en él. ¿Sabe? Dios jamás mentiría. Nosotros sí. Somos humanos. Y por naturaleza somos pecadores. Por eso la Biblia, allí en Romanos capítulo 1, en el verso 10, dice, no hay justo, ni a uno. No hay quien haga lo bueno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, ni siquiera uno. Y en el anterior, en el verso 9, dice el apóstol Pablo, porque ya hemos juzgado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Todos están bajo pecado. Por eso en el 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sabe? Es por eso, porque el pecado nos separa de Dios. Entonces, cuando vemos todas estas cosas que de alguna forma se van publicitando, ¿no? Si usted puede buscar en el internet, usted puede buscar señales del fin del mundo. Y hay un montón de personas que salen, ¿verdad? Hasta las videntes de Televisa salen ahí para decir señales del fin del mundo. ¿Sabe? La señal es la cruz. La señal es la resurrección. No tenemos que mirar hacia el futuro cuando tenemos que mirar hacia el pasado y después a nuestro presente. Porque nuestro presente determinará nuestro futuro. Y las decisiones que tomemos hoy van a repercutir mañana. Entonces, de alguna forma, esto va a suceder cuando la iglesia no esté, porque está hablando de la segunda venida del Señor a la tierra. No está hablando del arrebatamiento. Después va a volver a hablar del arrebatamiento. Por eso es que llega a haber algunas confusiones. Pero dice el verso 30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y con gloria. Así que allí tenemos de alguna forma cómo Dios va a hacer todo esto, hasta poniendo las más leves señales para que nosotros podamos creer y entender lo que Él tiene planeado en la humanidad. Y dice que va a venir la señal. ¿Cuál es la señal? La venida del Hijo del Hombre. Esa es la señal. Y que Él viene en las nubes. Así como los ángeles, cuando el Señor ascendió y le dijo, ¿por qué estáis mirando al cielo? Así como la habéis visto partir, así vendrá entre las nubes. ¿Sabe? Este es, digamos, la señal. No hay otra señal. Si nosotros estamos esperando señales, ¿para qué queremos señales? Si la señal que tenemos es la palabra de Dios, que nos indica cómo debemos vivir. Y si hacemos lo que la palabra de Dios dice, simple y sencillamente iremos a la presencia de Dios. La iglesia, recuerden, cuando crucifican al Señor, allí en el año 33, que en realidad sería el año 29, porque Jesús nace no el año 0,
de nuestra era, sino nace en el año 4 antes de Cristo. Entonces hubo un mal conteo. Primero porque no contaron el año 0. El año 0 tiene 365 días, no lo contaron. Y también, de alguna manera, lo que marcan los tiempos de los gobernantes, porque dice, en el año de Cirenio se mandó a hacer, y entonces este gobernante no gobernó sino en el año del 6 antes de Cristo, y después volvió a gobernar en el 4 después de Cristo. Entonces, este gobernador de Cirene nos da unas pautas de cuándo nació el Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, pero vamos a ponerle, para no meternos en contrariedades, vamos a ponerle que nació el año 0. Bueno, estamos en el año 2022. Entonces, el Señor, de alguna manera, cuando Cristo muere, se cierra, o más bien se abre un paréntesis. Se frena el reloj profético de Israel. Si usted se da cuenta, de Israel en la Biblia no figura mucho ya. Si bien habla de la restauración del reino, pero si usted se da cuenta, es la iglesia, la iglesia, la iglesia, la iglesia, la iglesia. Y el apóstol Pablo habla a la iglesia, y el apóstol Pedro a la iglesia, y el apóstol Juan a la iglesia, y los evangelistas apuntan todo a la iglesia. Y en Apocalipsis el mensaje es a las 7 iglesias. O sea, de alguna forma vamos viendo que Israel no está en stop, está allí frenado. El reloj de Israel está allí. Pero después, cuando venga el Señor Jesucristo por su iglesia, y va a ser en las nubes, no es la segunda venida, es el arrebatamiento de la iglesia. Y entonces el reloj profético de Israel nuevamente empieza a marchar. ¿Tac, tac? ¿Y cómo empieza a marchar? Con la tribulación y la gran tribulación. Ya la iglesia no está. ¿Ok? Entonces, verso 31, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos desde el extremo del cielo hasta el otro, los sobrevivientes de la gran tribulación que se salvaron en ese tiempo, empezando con los 144,000 que predicaron el evangelio, y después todos los que fueron salvos, y los va a llamar, dice, de todos los confines de la tierra, o sea, de los 4 puntos cardinales, y allí los va a juntar. Después dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Y aquí no está hablando de Israel, está hablando de una cosa común como una higuera. ¿Qué hace una higuera? Pues da higos. Y entonces dice, de la higuera aprended. Y algo que nosotros podemos saber es las estaciones del año, ¿cierto o no? Nosotros podemos saber, porque además están marcadas por el solsticio, ¿verdad? Y entonces nos dicen, viene la primavera el 21 de marzo, ¿verdad? Y viene el verano en junio, ¿no? O en julio, ¿verdad? Marzo es abril, mayo, junio, o sea, en junio, ¿verdad? Y entonces uno dice, ya viene el invierno, y ya viene el otoño, y sabemos. Y también los que están en el campo, los agricultores, de alguna manera, tienen sabido los tiempos, cuándo sembrar, y las lunas en las que deben de sembrar, y qué sembrar, ¿no? Porque usted no puede sembrar ciertos alimentos en temporada de lluvia, porque se le van a ahogar, se le van a podrir. Entonces tiene que ver también. ¿Okay? Por eso está diciendo de esta sabiduría empírica, de esta sabiduría que se aprende por la experiencia, dice, aprendan. Verso 33, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Y entonces, ¿cuáles cosas? Bueno, de las que había hablado anteriormente, de las guerras, de los rumores de guerras, de las pestes, de los terremotos, de eso, cuando veáis eso.
porque dice también el verso 34, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo acontezca. ¿Cuál generación? Bueno, la generación de la cual va a vivir todas estas cosas. No refiere, porque hay muchos que dicen, no, una generación son 70 años y a partir de que Israel fue hecho nación, es una generación. ¿Sabe? Creo que Israel va para 73 años de ser nación. Claro, si le quitamos los 4 años que no se contaron del nacimiento de Jesús, entonces apenas va a cumplir 70 años. Entonces podría serlo. Pero dice algo muy importante en este verso 35. Los cielos, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Así que hay algo que tenemos que ver en esto, y es que esta tierra se va a acabar. Y lo está diciendo el Señor. ¿Cuándo? Eso es lo que no sabemos. Pero sabemos que esta tierra tiene fin. Es más, los científicos dicen que el sol, claro, ellos hablan, no sé, hace como unos 20 años atrás decían que la tierra, que el sol tenía una vigencia de unos 5,000 millones de años, pero que el sol se estaba apagando. 5,000 millones de años es un montonal. O sea, es un montonal. Si el hombre puede vivir, si bien le va a 100 años, digo, si le va bien 100 años, pero 5,000 millones de años, es una barbaridad. Y bueno, esto tiene que ser así para que les dé tiempo para la evolución, ¿verdad? Para que pueda suceder el milagro de la evolución, porque es un milagro. Si usted se da cuenta, los elementos de la Tierra se juntaron, vino una chispa y ¡pum! Y surgió la vida en una minúscula célula unicelular, ¿verdad? Y después pluricelular, y después se hicieron allí algunos bichitos, y después salieron, bueno, ya saben la historia de la evolución. Pero saben, tienen que surgir miles de millones de años para que eso pueda pasar. De otra manera sería imposible. Por eso no creen en la creación del hombre, porque lo creó el día sexto. Agarró, juntó, hizo barro y sopló, le dio hálito de vida y fue creado el hombre. Y entonces no, tuvo que pasar miles de millones de años. ¿Saben? Lo que es imposible para los hombres, para Dios todo es posible. Por eso esta es la gran importancia de que la palabra de Dios permanece para siempre. Y una de las cosas en la cual nosotros debemos confiar es precisamente en la palabra de Dios, no en las palabras de los hombres, porque los hombres podemos equivocarnos. Ahora, siguiendo con el texto, en el verso 36 dice, pero del día y de la hora nadie sabe, ni los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. El Señor Jesucristo, en su posición de hombre, porque estoy seguro que su posición divina lo sabe, pero en su posición humana y en esa, digamos, kenosis que el Señor realizó al nacer en la tierra, kenosis es menguar. Él menguó su gloria. Él no vino con toda su gloria a la tierra, Él vino menguado. Es decir, tenía poder, era un hombre sobrenatural, no pecaba, pero no actuaba con poder, con todo su poder. Por eso cuando Él resucita, le dice a las mujeres, no me toquéis porque no he ido a mi Padre. Y después, en la gran comisión, en el capítulo 28 de Mateo, les dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. He recibido nuevamente todo el poder. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Así que el Señor Jesucristo, no era el tiempo, y también yo creo que si nosotros supiéramos la fecha de la venida del Hijo del Hombre, diríamos, ay, todavía falta mucho tiempo. Imagínense que usted se entere que está en el año, no sé, en el año 240, y le dicen, el Señor Jesucristo va a venir en el año 2033. Y usted, 2000, faltan, no, pues,
ni lo espero, pues ya sé que va a venir hasta el 2033 y estoy en el 2040. Ni que viviera tantos años, no. Entonces, ¿qué pasaría? La gente se enfriaría, se enfriaría, se enfriaría, se enfriaría y esperaría hasta que fuera el 2033 y entonces sí, a correr, ¿verdad? Ahora sí, ¿sí? Porque somos así por naturaleza. Entonces, por alguna razón, el Señor dice, nadie lo sabe. No quiero decírselo y no se lo vamos a decir a nadie. Esto va a quedar solo en el cielo. En el cielo sí se sabe, acá no, pero aún dice, ni los ángeles lo saben. Dice, más, y aquí nos da una pista, más, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y si vamos tantito a Génesis capítulo 6, nos da una pauta de cómo son los días de Noé. Usted véalo allí en el capítulo 6 del libro de Génesis y mire lo que va a decir. Verso 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Dios de haber hecho al hombre. ¿Se da cuenta? El pensamiento de los hombres es continuo el mal. ¿Y qué vemos en estos días? ¿Qué quiere la gente en estos días? ¿Sabe? Lo que pasa es que ya nos acostumbramos y pensamos que los antros no son tan malos, que el licor, el alcohol no es tan malo. Y vean lo que está sucediendo, la revolución sexual, ¿verdad? Donde de alguna manera se está pervirtiendo cada vez más a la juventud, cada vez más. Y el designio y el pensamiento del hombre es el mal en esa área. Pero después vemos, y usted puede hablar con gente, y a la mayoría de la gente ya le han robado. Ya le han robado. Hace unos pocos días a un joven allí en el Boulevard 5 de Mayo le quisieron quitar su teléfono, no se dejó, le picaron y lo mataron. Y usted puede ver, ¿verdad?, que allí se sube la gente y yo no estoy muy pendiente de lo que pasa en Puebla ni en las noticias, pero en lo poquito que oí el día de ayer el radar en la radio, ya habían matado a uno, ya habían asaltado una ruta, y uno dice, en ese poquito de tiempo. Ahora, si uno se pusiera a estar viendo lo que está pasando en el mundo, es una barbaridad. Y lo que está pasando en los Estados Unidos, ¿sabe? Hay un mapa allí en internet, mapa de lo que está pasando en la actualidad en los Estados Unidos. Así como lo que está pasando en Ucrania, lo que está pasando en Rusia, lo que está pasando en Siria. Y usted puede ver el mapa en vivo de lo que está pasando en los Estados Unidos. Y ahí en Estados Unidos se ven las calaveritas. De cómo dice tiroteo en una gasolinera, tiroteo en un centro no sé qué, tiroteo. Y uno dice, ¿qué está pasando? Claro, si nosotros pudiéramos ver todo, pues nos volveríamos paranoicos de todo lo que está pasando. Porque a lo mejor en nuestro círculo no está pasando, pero en nuestra ciudad están pasando cosas. Y en todas las ciudades están pasando cosas. Cada vez hay más maldad en la tierra. Cada vez más. Y entre más seamos, más maldad. Así que la señal es esa. Como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca. Hasta que Jesús venga por la iglesia, hasta ese momento la gente va a medio reaccionar. Y digo medio reaccionar porque lo vemos en la tribulación. La gente, en vez de
amistarse con Dios, se enemista con Dios. Así que es terrible esto. ¿Por qué? Porque la maldad es tanta que no les va a poder dejar ni siquiera arrepentirse en aquellos tiempos. Solo los escogidos. Verso 39. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Esto está hablando del arrebatamiento. Esto es lo que va a pasar. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiere a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Y es que es cierto, uno no sabe cuándo viene, uno no sabe, ¿verdad? Si uno supiera, hoy va a venir el ladrón, pues ni siquiera vienes a la iglesia, te quedas esperándolo, ¿verdad? Para que no te roben tu casa. Uno no sabe. Verso 44, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Y sabe, siendo las cosas como son, el Señor podría venir hoy. El Señor podría venir hoy. Porque ya tenemos guerras, porque ya tenemos rumores de guerras, porque ya tenemos terremotos y tenemos inundaciones y tenemos cosas que antes no se veían. Y en mayor cantidad y en mayor magnitud. Porque si no sabemos, sigue temblando. Y tembló en Japón, y tembló en India, sigue temblando. Y si usted ve, por ejemplo, en nuestro país, ahí hay un monitor de temblores en México, y usted ve que está temblando, y tembló en Oaxaca. Claro, son temblores de 4, 1, que no son, a partir del 6 es cuando empieza a sentirse. Y uno no se da cuenta, pero sigue temblando. Y está temblando la tierra, y volcanes están haciendo erupción en Rusia, están haciendo erupción en Italia, y en España, y en nuestro país. Nosotros tenemos un volcán activo, que ya nos acostumbremos, y hasta nos gusta, a mí está echando fumarola el Popo. Pero cuidado, porque el Popo un día de estos va a echar fuego como nunca. Esperemos que la iglesia ya no esté, pero están sucediendo cosas. Verso 45. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso a su Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Y aquí está hablando de la fidelidad de cada uno de nosotros. ¿Quién es? Y una de las preguntas que uno tiene que hacerse es, ¿soy yo fiel a Dios? ¿Y cómo lo puedo saber? Bueno, por mis obras. Por lo que, si yo amo lo que Dios ama, estoy siendo fiel. Por eso el verso 46 dice, bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Dios pondrá a los fieles en lugares determinados para la obra de Dios. Si nosotros en estos tiempos, por ejemplo, cuando a un niño le pregunta a usted, ¿qué quiere ser de grande? Usted le muestra todas las profesiones, y ahí está el barrendero, y el niño no quiere ser barrendero, ¿verdad? No quiere ni barrer su casa y ahora quiere barrer la calle, no. Así que no quiere ser barrendero. Y empieza a ver algunas profesiones que le llaman la atención, y quiere ser médico, quiere ser piloto de avión, o quiere ser a lo mejor policía, o bombero, o soldado, no sé. El niño quiere ser, pero las peores profesiones nadie las quiere. Nadie le gustaría ir y destapar caños, ¿verdad? No, nadie le gustaría ir a destapar coladeras, ¿verdad? Cosas que apestan. ¿Sabe? ¿A usted le gustaría ser enterrador de muertos? No, a la mayoría no le gustaría eso. Claro, se necesitan a todos,
se necesitan a los barrenderos, se necesitan a los que destapan las cañerías, se necesitan a los enterradores. Pero de alguna forma Dios dice que va a poner en lugares a los fieles, en lugares específicos para su gloria y para su honra. Así que de cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá, es decir, en un lugar privilegiado. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, es decir, el Señor no viene pronto, comamos y bebamos que mañana moriremos, o a disfrutar de la vida, cuidado. Y comenzar a golpear a sus consiervos y a un comer y a beber con los borrachos, es decir, darse a los vicios. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, y allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Sabe? Esta parte de los siervos fieles se refiere si bien a la congregación, pero también a los líderes religiosos. Una de las cosas que el Señor nos ha puesto es que no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios. Para entrar en el reino de los cielos hay que convertirse en ciudadano de los cielos. Si usted ahora mismo quiere ir a los Estados Unidos, usted, si no tiene una visa americana, usted no va a poder entrar. Y aunque usted diga lo que diga y haga lo que haga, usted no va a poder entrar. Usted necesita un permiso especial para poder entrar en un lugar donde usted no es ciudadano. Así que, si usted quiere entrar al cielo, necesita ser ciudadano del cielo. Y esto se logra con el nuevo nacimiento. O sea, es necesario nacer de nuevo. Y nacer de nuevo, de alguna manera, es lo que nos hace ciudadanos del cielo. Y los ciudadanos del cielo viven haciendo la obra de su Señor, haciendo lo que a su Señor le gusta. Y yo creo que de alguna manera esto es para reflexionar y decir, bueno, ¿estoy haciendo la voluntad de Dios o estoy haciendo la mía? ¿Estoy viviendo como Dios quiere o estoy viviendo como yo quiero? ¿Estoy viviendo como la palabra de Dios me dice que tenga que vivir? ¿O simplemente ignoro la palabra de Dios? Porque no quiero vivir como la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios se me hace aburrida y yo quiero disfrutar de la vida. Si pensamos así, ahí está. Y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Y ahí será el lloro y el crujir de dientes, y está hablando del infierno. Porque en el infierno es el llorar y el crujir de dientes. Así que de alguna manera uno tiene que autoevaluarse y decir, Señor, estoy haciendo tu voluntad. Señor, soy hijo tuyo. Indícame, ayúdame a vivir la vida cristiana. Yo quiero agradarte a ti y solo a ti. Señor, dame sabiduría para vivir la vida como tú quieres. Así que aquí vamos a terminar esta segunda parte de Mateo, capítulo 24. Si Dios lo permite, dentro de 15 días vamos a estar viendo el capítulo 25. La próxima semana vamos con el libro de los jueces. Y si puede irlo leyendo, pues mucho mejor para que pueda captar y entender mejor la escritura. Vamos a orar a nuestro Dios, vamos a concluir esta tarde. Bendito Padre Celestial que moras en todo lugar, te agradecemos la vida, la salud, el cuidado que tienes de cada uno de nosotros. Gracias porque tú nos hablas a través de tu palabra y te rogamos, Señor, que seamos hallados fieles, que podamos, Señor, estar haciendo tu voluntad, que podamos estar renunciando a la impiedad y a todo lo que este mundo ofrece, que no amemos el mundo, Señor, ni lo que está en el mundo, que amemos el cielo y que trabajemos para el futuro, no para el presente, para que un día cuando vengas por nosotros nos pongas en ese lugar, en tus cosas, Señor,
Bendito seas, Padre, porque tú nos hablas a través de tu palabra, tú nos guías a través de tu palabra, tú nos exhortas a través de tu palabra. Te pedimos que tu palabra, que es bendita, sea de bendición a cada uno de nosotros. Gracias porque los cielos y la tierra pasarán, pero tu palabra no pasará. Nos ponemos en tus manos, rogándote que esta semana pueda ser de bendición, de edificación para nuestra vida, que podamos hacer todo lo que tú quieres y que podamos ser bendecidos por ti. Y también nosotros siendo bendición para otras personas. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén.